Canarias 2.0. La retama del Teide en peligro. Canarias 2.0 con los investigadores de las islas. Ciberacoso, un grave problema en la era digital. Ecobertura, nueva startup canaria del sector primario. Los conejos, grave problema para la retama del Teide. Proyecto FIMAC patrocina este programa. Desde hace años, biólogos e investigadores han alertado de la gravedad que supone la alta densidad de conejos que viven en el Parque Nacional del Teide para la conservación de las retamas que pueblan este territorio protegido. Los conejos se alimentan de sus raíces y han reducido considerablemente el número de ejemplares de retama del Teide. Estos pequeños herbívoros tienen un alto poder destructor, son consumidores voraces y además sus excrementos pueden cambiar la composición química del suelo. La Unidad de Conservación del Parque Nacional del Teide, que depende del Área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, lleva varias décadas estudiando el impacto negativo de los conejos en el ecosistema del retamar. Se han creado varias zonas de exclusión protegidas con vallado para evitar la acción de los conejos. Las conclusiones son claras. En las zonas protegidas, donde los conejos no tienen acceso, las retamas son más fuertes y altas y hay una mayor reproducción de ejemplares. Aquí detrás tenemos el vallado de exclusión donde no entran conejos y aquí estamos fuera del vallado en una zona para comparar donde sí entran los conejos. Se ve la diferencia de gran cantidad de retamas en aquel vallado y aquí hay otras especies pero no hay prácticamente retamas. Esa zona del interior del vallado hace 14 años era exactamente igual que este lugar donde estamos ahora, solo que allí, al no tener ese efecto depredador de los conejos, pues las retamas han crecido de forma espontánea, como se puede observar. Las retamas que están aquí, que se pueden observar, han crecido de forma espontánea y durante todos estos años los biólogos, los técnicos del parque están cuantificando exactamente el crecimiento de cada una de estas plantas, se cuentan los ejemplares, se cuenta la cobertura. Lo más interesante en esta zona no es solamente el hecho de que hay muchas retamas, sino que, como se puede observar, hay retamas de muchos tamaños. Algunas antiguas, las que están atrás, de 14 años, es la antigüedad del vallado, pero también hay retamas más pequeñas, de 5 o 6 años, juveniles e incluso pequeñas plántulas que tan solamente tienen 1 o 2 años. Esa estructura de edades, perfectamente organizada, es lo que garantiza que el retamar se encuentra aquí dentro del vallado en perfecto estado de salud. Esto muestra cómo podría ser el parque si no tuviéramos conejos, al menos en las densidades que se dan en la actualidad. O sea, el conejo es una especie que ya está plenamente integrada en el parque, pero hay una necesidad de controlar sus densidades. En las últimas décadas se ha comprobado que existe una reducción considerable del número de retamas. Las imágenes de satélite muestran cómo han ido desapareciendo las retamas del Parque Nacional del Teide. La diferencia entre un año y otro es grande, con una pérdida sustancial del retamar. Tenemos un problema con las retamas en el parque que se está muriendo. En los últimos 25 años, el 20% de la cobertura de retamar ha desaparecido. Un problema de conservación. La mayor parte de las retamas que mueren, como estas, algunas en los últimos años de forma espontánea, son retamas de gran tamaño, son retamas de gran edad, son retamas viejas, que pueden tener varias decenas de años. Los técnicos de la Unidad de Conservación intentan determinar el número de conejos que viven en el Parque Nacional del Teide. Para ello hemos diseñado este sistema de muestreo que repetimos a todos los meses. Son 400 puntos como este repartidos por todo el parque, donde contamos el número de excretas de conejos que hay dentro del círculo que se está viendo. Lo que hacemos aquí es contamos los excrementos que hay, los retiramos y posteriormente venimos al mes siguiente y volvemos a repetir el proceso y así indefinidamente. Sabiendo el número de excretas que un conejo produce al mes y la superficie del aro, podemos extrapolar fácilmente a una superficie determinada. En este caso lo hacemos a 1 hectárea.
Una vez recogidos los excrementos de conejo, en el laboratorio se analizan para determinar qué plantas forman parte de la dieta de estos herbívoros. El primer paso sería coger, en este caso la retama fresca, y se coge y con el bisturí se saca la epidermis, que es la primera capa de los tejidos vegetales, y se pone en un portal con un cubre y se mira al microscopio óptico. Y se observa una parte de esos excrementos al microscopio con el objetivo de reconocer esas epidermis. Y con los distintos aumentos reconoceríamos los tipos de epidermis vegetales que ha comido el conejo en este caso. Uno de los principales problemas es que los conejos se comen las plantas más jóvenes, provocando el envejecimiento de la población de retamas y evitando que crezcan nuevos ejemplares que sustituyan a los que van muriendo. El consumo directo de las plántulas por parte de los conejos tiene repercusión en la tasa reproductora de las especies. Dentro del estudio de la posible incidencia del conejo en el ecosistema, tenemos que tener en cuenta la potencialidad que tiene ese ecosistema de recuperarse. Por los datos que estamos teniendo, esa capacidad depende exclusivamente de la producción cada año de un cierto número de juveniles, de ejemplares nuevos que a lo largo del tiempo vayan sustituyendo a los adultos que mueren por vejez. Simplemente caminando al lado de donde haya ejemplares progenitores, podemos realizar pequeños muestreos a pequeña escala donde simplemente escarbando en el suelo vemos si hay alguna que otra semilla en el lugar. En este caso, pues hemos encontrado precisamente aquí una de ellas. Podemos llegar a estimar el número de semillas que hay en un momento determinado por metro cuadrado o por una determinada superficie y a partir de ahí calcular lo que el ecosistema es capaz de producir. En los últimos años, la densidad relativa de conejos en el Parque Nacional del Teide ha llegado a alcanzar cifras récords, con hasta 3 animales por hectárea, alcanzando una población de unos 33.000 conejos, muy por encima del objetivo máximo sostenible, que es de 1 conejo por hectárea, para evitar verdaderos estragos en la vegetación. La caza se ha convertido en una herramienta útil para controlar esta sobrepoblación de conejos. Queremos controlar las poblaciones de conejos, no se va a erradicar, es muy difícil, pero sí controlar sus densidades para que no afecten a la flora. Contamos con ello, con la inestimable colaboración de la Federación de Caza, cuyos cazadores todos los años colaboran con el parque en el control de estas densidades. Es una colaboración necesaria, importante, que queremos mantener porque sería muy difícil evitar que este animal prolifere si no es de esta forma. Esta investigación desarrollada por los técnicos de la Unidad de Conservación también ha tenido aplicaciones prácticas para recuperar retamas afectadas por incendios forestales. Hemos aprendido de que las zonas que son objeto que son pasto del fuego, pues la recuperación se acelera si vallamos el sector quemado y así conseguimos que el ecosistema se regenere en ausencia de herbívoros. Aquí tenemos una parcela que se quemó hace 6 años aproximadamente, se valló al poco tiempo de producirse el incendio y con las primeras lluvias se produjo toda esta explosión de retamas, las cuales tienen ahora mismo pues unos 5 años de edad. El objetivo de estas acciones de conservación es controlar el aumento masivo de conejos en el Parque Nacional del Teide y devolver al retamar su esplendor y densidad habituales. Leonardo Lorente investiga las infecciones en pacientes críticos. Hoy visitamos el Hospital Universitario de Canarias para conocer el trabajo que desarrollan los investigadores de la unidad que estudia la infección en el paciente crítico. El doctor Leonardo Lorente es el investigador principal. Lleva 10 años investigando la sepsis, una respuesta inflamatoria del organismo ante una infección grave que puede llegar a ser mortal si no se trata a tiempo y de forma adecuada. Nos preocupa muchísimo la sepsis. Sepsis significa infección grave
que puede afectar a diferentes órganos y puede conllevar la muerte del paciente. Lo importante de esta patología es que es una enfermedad que consume muchos recursos asistenciales y además mata mucho. Aproximadamente en todo el mundo pueden ocurrir al año unos 24 episodios de sepsis, de infección grave, y aproximadamente 8 millones de personas fallecen en todo el mundo debido a una sepsis, a una infección grave. Es decir, es un tema importante. Viniendo más cerca a nosotros, en todo el territorio nacional, pueden acarrearse unos 50.000 episodios de sepsis en todo el año, y de estos, pues unos 17.000 pacientes mueren en el territorio nacional en un año. Unos 6 millones de niños en todo el mundo, recién nacidos o en el periparto, fallecen por culpa de infecciones, de sepsis grave. Entonces, debido a esto, hay un gran interés a nivel mundial por abordar las sepsis desde diferentes puntos de vista. La prevención, diagnóstico precoz, tratamiento, cómo mejorar el tratamiento y también cómo poder predecir cuál es el riesgo que tiene un paciente de fallecer ante una infección, ante una sepsis grave. Y en estos puntos se está centrando la investigación a nivel mundial y nosotros también estamos interesados en diferentes aspectos de esta investigación. ¿Cómo se produce una infección? Una infección aparece debido a que un microorganismo que está fuera del cuerpo entra dentro del cuerpo y se reproduce dentro del cuerpo, y nuestro organismo, nuestro cuerpo, intenta localizar esa infección, luchar contra ese germen y la mayoría de las veces se vence. Nos curamos de la infección sin ningún tipo de problema. Pero en algunas infecciones, las infecciones graves, desarrollan un cuadro que se llama sepsis, y en este cuadro lo que se produce es una respuesta inflamatoria global de todo el cuerpo. No solamente es una inflamatoria focal en el órgano donde se produce la infección, sino que se produce la inflamación en todo el cuerpo y debido a esto se producen alteraciones en los órganos que hacen que fracasen su función, dejen incluso de funcionar y por lo tanto los pacientes fallecen. Y fíjese, un paciente de cada 3 fallece cuando tiene una infección grave. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que mata mucho. Además, estos pacientes con infecciones graves deben de ser tratados en la UBI con el consumo de recursos que conlleva. Cada día de estancia en UBI supone aproximadamente unos 3.000 euros diarios. Y por eso estamos hablando que cada episodio en España supone unos 17.000 euros por cada infección grave, que supondrían cerca de los 1.000 millones de euros anuales en el territorio nacional. Una infección puede introducirse en el organismo por vía aérea, cutánea o digestiva. La infección puede entrar dentro del cuerpo por diferentes vías. Bien por una herida, entonces ahí la piel se ha roto y es una puerta de entrada para que los gérmenes entren por ahí, o también puede entrar por las vías respiratorias. Los gérmenes están en el aire, o otro paciente tiene una infección respiratoria y al toser nosotros estamos inhalando aire con gérmenes que nos entran en las vías respiratorias, o bien en el aparato digestivo. Estamos consumiendo algún alimento en mal estado y entonces entra el germen en ese alimento y estamos desarrollando una infección del aparato digestivo. Lo más importante es evitar que los gérmenes nocivos entren dentro del cuerpo. Por ello hay que desarrollar una labor importante de prevención. Los hospitales no están libres de infecciones. Un paciente puede sufrir una infección durante su ingreso. Los pacientes que están dentro de un hospital habitualmente requieren de una serie de medidas invasivas para su tratamiento. Algunos pacientes requieren de introducirles un tubo por la boca y conectarles a un respirador. Esto puede provocar neumonías, que son infecciones respiratorias asociadas a la máquina, asociadas al respirador.
También en ocasiones es necesario ponerles catéteres dentro de los vasos, dentro de las venas, para pasarles la medicación, los antibióticos, los sueros, etcétera. Y entonces estos catéteres también pueden ser fuentes de infección de un hospital. Y, por desgracia, también algunos pacientes necesitamos que se les coloquen una sonda urinaria y pueden desarrollar una infección urinaria debido a la sonda. Los investigadores han dado con procedimientos que ayudan a reducir el riesgo de infección en los hospitales. Ya se aplican protocolos en los hospitales de las islas que han cosechado resultados exitosos. El proyecto Bacteriemia Cero, que se empezó en el 2009, ya ha conseguido disminuir la tasa de bacteriemias, que son infecciones en la sangre por los catéteres en vena, a la mitad. Y el proyecto Neumonía Cero, que empezó a nivel nacional en el 2011, también ha conseguido disminuir casi a la mitad la tasa de infecciones respiratorias, de neumonías, asociadas al respirador. Me gustaría reseñar que esta línea de investigación que ya empezamos hace 10 años se ha desarrollado no gracias a una o dos personas, sino que hay un grupo de personas importante que están trabajando en esto. Hay 8 hospitales a nivel canario y a nivel nacional que están participando en esta línea de investigación, enviándonos los datos clínicos de sus pacientes y las muestras sanguíneas para poder determinar en estas muestras sanguíneas diferentes biomarcadores que son sustancias que nos van a decir que según los niveles que hayan en sangre, los pacientes van a tener mayor riesgo o menor de fallecer. Esta sangre también es determinada en diferentes laboratorios que también están contribuyendo con su tiempo, su personal y sus recursos. Y además estamos contando con becas del Instituto de Salud Carlos III, que ya llevamos varias convocatorias que nos las están concediendo y gracias a esto pues estamos obteniendo los fondos para poder hacer estas determinaciones, y es una línea que ha generado ya bastantes artículos en revistas científicas de impacto, ya más de 20 artículos. En los últimos 10 años ha originado 10 premios a nivel de Congreso Nacional de nuestra especialidad, y sobre todo, y lo más importante, es que gracias a esto se van a beneficiar en un futuro, esperamos no muy lejano, los pacientes, porque gracias a esta línea estamos determinando qué sustancias se asocian con la mortalidad de nuestros pacientes, que insisto, 1 de cada 3 fallece por estas infecciones graves, y en un futuro inmediato se podrían iniciar tratamientos con diferentes agentes que modulen los niveles en sangre de estos biomarcadores y por lo tanto disminuir sus niveles y hacer que el fallecimiento de estos pacientes disminuya. En La Laguna, en Tenerife, en la calle Luis Álvarez Cruz, se encuentra K Electrónica, el mundo de robótica, de impresoras 3D. Y por aquí tenemos a su encargado, a Ruimán Guanche. Ruimán, ¿qué tal? ¿Qué es K Electrónica? Pues mira, K Electrónica, además de dedicarnos a lo que ya sabemos de impresoras 3D, venta de consumibles y robótica educativa, también damos asesoramiento, damos soluciones. Estamos tratando de acercar aquí a Tenerife, pues todo aquello que comprabas antes en esas páginas de internet, lo tienes aquí. K Electrónica además tiene unos kits importantísimos, personalizados para la enseñanza educativa, que podemos adquirir en K Electrónica, consumibles, impresoras 3D, o sea que ya lo saben, todo en robótica educativa e impresión 3D, K Electrónica en La Laguna. Isabel Ramos nos explica cómo combatir el ciberacoso. El acoso escolar es un grave problema que cada vez preocupa más a nuestra sociedad. Niños y adolescentes acosados por otros compañeros o incluso adultos que viven un auténtico infierno en sus centros educativos. Las nuevas tecnologías que tantas ventajas nos ofrecen, mal utilizadas, han agravado el problema del acoso escolar con la aparición del ciberbullying o ciberacoso.
El ciberacoso implica daño recurrente y repetitivo infligido a través de los medios electrónicos, usando herramientas digitales para atacar a otra persona, divulgando información falsa o íntima con el objetivo de hacer daño. Lo que está ocurriendo en los patios y en las aulas se va a trasladar a las redes sociales, se va a trasladar a ese mundo virtual, ¿vale? Entonces tenemos una situación en la que el niño o la niña está sufriendo una situación que no solo es las 8 horas que está en la escuela, sino que se prolonga durante todos los días de la semana. ¿Qué puede ocurrir? Pues que estos niños, estas niñas empiezan a recibir mensajes amenazantes o mensajes simplemente pues de ridiculización o que se empiecen a difundir imágenes privadas o imágenes pues o memes o cualquier tipo de contenido que el objetivo que tiene es ridiculizar a esta persona. ¿Qué pasa? Que en el patio de un colegio pues la difusión es la que es la de los que están allí. En las redes no pasa eso, en las redes la difusión es infinita, con lo cual el daño que se hace con este tipo de acoso se multiplica. Todo llega a muchísimas más personas, dura muchísimo más tiempo y a veces incluso, aunque el niño o la niña cambie de colegio, cambie de instituto, que por desgracia muchas veces pasa esto, ¿no? Que es la persona que es acosada la que tiene que abandonar el centro, aunque se vayan, lo que ocurre es que esto los persigue y entran en otro centro con toda esta reputación digital de haber sido acosados en redes. ¿Cómo podemos detectar si un menor sufre acoso? Los niños, los adolescentes que sufren acoso escolar muchas veces van a presentar síntomas de depresión, de ansiedad. Evidentemente pues no van a querer la mayoría de las veces ir al colegio, que es uno de los primeros síntomas que podemos detectar. Y bueno, vemos que estas secuelas a veces duran muchísimo tiempo, ¿no? Duran incluso hasta la edad adulta. De hecho, los profesionales muchas veces atendemos personas ya adultas que están sufriendo las secuelas de haber padecido acoso escolar en la infancia o en la adolescencia. Creo que cada vez va habiendo más conciencia sobre la importancia del acoso escolar. Creo que hay muchos centros que están cada vez intentando implementar programas para la prevención del acoso escolar, pero creo que hay muchísimo camino por recorrer. Muchas veces es la persona acosada la que tiene que abandonar el centro. Muchas veces hay centros que igual no lidian del todo bien con la problemática, que es bastante compleja a nivel de centro de gestión y sobre todo a nivel de prevención, pues el establecer las figuras de los mediadores en los centros escolares suele ayudar bastante, el tomar conciencia del problema y sobre todo que los agentes que están en la escuela, que son los maestros, las maestras, los profesores, que estén muy pendientes y que se impliquen en detectar estos casos y en participar y en hacerlo visible, porque muchas veces el problema es que esto ocurre y queda por debajo y todo el mundo lo ve y nadie realmente hace nada porque todo el mundo siente que es problema de otro. Y realmente es un problema que es de todos, que es de los compañeros, que es de los padres, de las madres, del centro, de la dirección, de los profesores. Es un problema social, no es un problema de la persona que lo sufre o de la familia del niño que lo sufre. Si vemos o detectamos el más mínimo indicio de que está habiendo un acoso escolar, actuar, hablarlo, ponerlo en conocimiento y tener en cuenta que muchísimas veces los acosadores son niños o niñas que han sido a su vez acosados o que han sufrido agresiones. Entonces hay que tener en cuenta que a veces también el que agrede ha sido agredido previamente. ¿Cuáles son los síntomas de un niño víctima de ciberacoso? Normalmente los niños y los adolescentes, cuando tienen, por ejemplo, síntomas de tipo depresivo, lo suelen manifestar más con irritabilidad que con tristeza. Entonces hay que estar pendiente pues a todos estos síntomas de que de repente nuestro hijo o nuestra hija está mucho más irritable, lo que comentábamos antes, que no quiera ir al centro escolar, que pues de repente empecemos a ver cambios en conductas, que deje de hacer sus actividades de ocio normales o que deje de salir o que lo veamos más retraído de lo habitual. Siempre suele haber marcadores. Es muy complicado que un niño o una niña cuente que está viviendo una situación de este tipo. Una vez detectado que un menor es víctima de ciberacoso o acoso escolar, es recomendable recibir la ayuda de un psicólogo experto en este tipo de casos. Los especialistas trazarán un plan de actuación específico para tratar el caso particular de cada afectado.
Los trabajos con los niños muchas veces son mucho más rápidos que con los adultos. Los niños hacen cambios mucho más rápido, pero hay que tener en cuenta que muchas veces los psicólogos estamos trabajando, por ejemplo, con los síntomas de ansiedad con un niño que igual sigue inmerso en esa situación. Entonces, muchas veces es muy complicado que consigamos mejorar cómo se siente la persona si todavía se encuentra en esa situación o resulta que ha cambiado de escuela y ha entrado en una situación similar. Entonces, muchas veces dependerá también de lo que vaya pasando, pero en general los resultados suelen ser buenos y además los cambios terapéuticos en niños y adolescentes son muchas veces bastante rápidos. La psicóloga Isabel Ramos nos da algunos consejos para padres y madres de niños que son víctimas de acoso escolar o ciberacoso. Con respecto a los padres, que mucha comunicación, mucho estar muy pendientes, no dar por hecho que cuando vemos que algo le está pasando a nuestro hijo, que hay algo que es diferente, algo que ha cambiado, no dar por hecho que es por la edad del pavo, que es por la adolescencia, sino indagar, ver qué está pasando, ver si hay algo que necesita atención, intentar mantener una comunicación muy fluida con los docentes, intentar estar presente también en la vida escolar, saber qué pasa, saber cómo se gestiona nuestro hijo, cómo convive con los compañeros y hablar mucho con tutores, con maestros que en general son profesionales maravillosos y están implicados en el cuidado de nuestros hijos, y hacer piña con ellos ayuda a que podamos prevenir el acoso escolar. Investigación canaria para reducir el uso de fitosanitarios. Hoy conocemos una nueva startup canaria creada en 2016 y que cuenta con un gran potencial de desarrollo y expansión en el sector de la química orgánica, Ecobertura. Esta empresa busca alternativas al uso de pesticidas en la agricultura. Han desarrollado un nuevo método para eliminar las plagas de la polilla del tomate sin necesidad de usar insecticidas químicos, sino a través de la utilización de feromonas sintéticas. El proyecto en sí consiste en buscar nuevos métodos de síntesis de feromonas. Iniciamos nuestro proyecto con la síntesis de la feromona de la tuta absoluta, que es la feromona para la polilla del tomate, y encontramos un método que era más corto, ¿no?, para sintetizar la feromona de lo que estaba documentado hasta el momento y patentado científicamente. Con lo cual, nuestra intención es aplicar ese método al resto de feromonas, iniciando por las más representativas en los cultivos canarios. La feromona es el lenguaje de olores que utilizan los insectos para comunicarse entre ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera que nosotros utilizamos el lenguaje, ¿no?, verbal, los idiomas, pues ellos tienen su idioma de olores. Dependiendo de lo que interese, pues, y de lo que se pueda aislar y estudiar, pues esa feromona, en el caso de las polillas generalmente es la sexual, en el caso del picudo de la platanera, que es uno de los problemas grandes que tenemos en Canarias, es la feromona de agregación. Entonces, claro, cada insecto tiene su idioma. Entonces, de ahí viene también que es importante, o la ventaja de la feromona es que no va a afectar otros insectos que no sea de esa especie, de la plaga en particular que afecta ese cultivo. El objetivo de Ecobertura es fomentar una agricultura mucho más sostenible que utilice métodos respetuosos con el medio ambiente. Intentar reducir el uso de los fitosanitarios en el sector primario, en la agricultura. Como bien se sabe, cada vez se está demostrando más la repercusión que tienen el uso excesivo de los fitosanitarios, tanto a nivel medioambiental como a nivel de salud, pues es muy importante. Y lo más llamativo de todo esto es que en Canarias, además, somos la comunidad autónoma que más fitosanitarios utiliza kilogramo por hectárea, porque es por el espacio, con lo cual, buscando, mirando, informándonos y tal, dijimos, bueno, pues quizás es un momento interesante para intentar llevar el proyecto a cabo y sobre todo aquí en Canarias que podríamos intentar mejorar eso. Desde un punto de vista sintético, lo que nosotros hacemos es construir moléculas
¿vale? Nuestra idea siempre es construir moléculas que son complejas a partir de moléculas mucho más sencillas, comerciales, ¿vale? Y generar un alto valor añadido. Como analogía podemos decir que lo que hacemos es como construir una casa. Cuando uno construye una casa necesita ladrillo, columnas, pilares, cemento, agua. Nosotros lo que hacemos es utilizar los compuestos, las moléculas más sencillas posibles, más baratas, intentar además realizar el proceso de construcción de esa molécula compleja que es la feromona en el menor número de etapas posible, de la manera que sea más eficiente, con mayor economía atómica, para que los procesos sean con mayor rendimiento y más eficientes, ¿no? De manera que tengamos menores costes de producción. El método de ecobertura ofrece múltiples ventajas a los agricultores canarios. Además de utilizar productos más naturales y menos agresivos con la cosecha, permite reducir costes y evitar las trabas burocráticas que lleva aparejada la importación de pesticidas fitosanitarios fabricados en otros países. Te lo frenan en aduanas, no te dejan, se estropean, hay que mantener frío porque tienen una cadena de frío que te conserva, ¿no?, el producto para que sea más eficaz y eficiente. Entonces, pues eso nosotros, estando aquí, son trabas que podemos ir quitando, además de que podemos tunear, digamos, el producto según las necesidades de cada cliente. La investigación está en nuestro ADN. Nosotros siempre estamos buscando encontrar métodos y desarrollar métodos que sean muy rápidos y muy eficientes a la hora de producir, ¿no? Entonces, con eso el objetivo de eso es conseguir bajar los costes de producción y hacer que la feromona, democratizar el uso de la feromona y que de eso sea un producto asequible a todo y cualquier agricultor. Cuanto más eficiente sea nuestro proceso, vamos a tener menos residuos, tanto a la hora de purificar, a la hora de disolventes que usamos para llevar a cabo las reacciones. Cuanta mayor sea la eficiencia o la economía atómica que empleemos también, pues generaremos menores residuos, como te comentaba antes, con lo cual también va a ser procesos más limpios. Ecobertura acaba de ganar el Premio Emprendedores 21 otorgado por CaixaBank y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, lo que la reconoce como una de las startups con más proyección de futuro de Canarias. Los investigadores Irache Guerequís y Fernando Pinacho pusieron en marcha Ecobertura en 2016. Ahora ya son 5 personas en el equipo. Su sede se encuentra en el Instituto de Bioorgánica Antonio González de la Universidad de La Laguna y cuentan con el apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Red Canaria de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial Red CIDE y de SODECAN, la Sociedad de Desarrollo Económico de Canarias. Tuvimos la fortuna de acceder a SODECAN, al Predadores Tecnológicos y gracias a que el capital que empezamos la empresa allí. Sin el apoyo de SODECAN no hubiera habido proyecto. SODECAN inició, lo cierto es que Fernando y yo acudimos a la Cámara de Comercio junto con la Red CIDE. Dentro de la Cámara de Comercio nos acompañaron a SODECAN y nos dijeron que podíamos entrar en la línea de emprendedores tecnológicos, a la cual nos presentamos en el año 2016 y nos la concedieron, con lo cual con un préstamo participativo iniciamos lo que sería el proyecto, ¿no? La creación de empresa, el buscar un espacio como en el que estamos dentro de la Universidad de La Laguna, y conseguimos un acuerdo con ellos, con la universidad, para habilitar el laboratorio y poder adecuarlo a las necesidades de lo que sería una fabricación industrial, puesto que es de investigación el edificio, pero sí que necesitábamos mejorarlo un poquito. La cosa más importante que me traslada a este proyecto es que sé que estamos actuando sobre plagas que afectan en Canarias, que estamos pudiendo llevar a estos agricultores una herramienta para que puedan hacer un mayor control o un mejor uso de lo que serían pesticidas y demás, porque nosotros podemos a través del monitoreo saber cuándo tienen que usarlo, cuándo no es necesario que lo usen, y a la larga, pues bueno, yo vivo aquí, como fruta de aquí, entonces el hecho de saber que lo que estoy comiendo también está más limpio para mí, para el resto de personas que viven en las islas, pues la verdad es que es un orgullo. Ecobertura ya trabaja para erradicar nuevas plagas. Actualmente están validando en campo su método con otras 7 feromonas para combatir de forma natural a otros insectos que atacan a los cultivos de las islas.
Canarias 2.0. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.